Olá, querido amigo, querida amiga. Una vez más nos encontramos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? En el proyecto Revivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Eclesiastés capítulo 5, un lindo capítulo de la Biblia. Antes, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla y practicarla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo tiene un montón de lecciones para cada uno de nosotros, pero yo voy a recalcar solamente 8 para cada uno de ustedes en este momento. Entonces, la primera es la lección de la reverencia, que está en el capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, acá recalca la importancia de ir en el templo y estando en el templo, ser reverentes, porque vamos a encontrar con nuestros amigos, vamos a encontrar con los miembros de la iglesia, pero además de esto, vamos para encontrar con nuestro Señor Jesucristo. La segunda lección está en el versículo 2, que es la lección de la precipitación o una amonestación en contra de la precipitación. Dice el versículo 2, no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por lo tanto, pocas tus palabras. Entonces acá es una amonestación en contra de la precipitación. Cuidado con lo que hablas. Piensa antes de hablar. Y en estos días, en los días en que vivimos, es muy común, por ejemplo, que las personas suelen hablar en la internet, en sus redes sociales, con críticas, con opiniones y muchas veces sin conocer los dos lados de la moneda, sin conversar con las personas involucradas, sin orar por las personas involucradas antes. Simplemente dan su opinión en las redes sociales y muchas veces son opiniones que manchan la vida de otra persona, hablan de otra persona sin tener todas las informaciones. Entonces, esto es una orientación para nuestros días hoy, para mí y para vos, para cada uno de nosotros, para que tomemos cuidado con esto. La tercera lección que he aprendido en este capítulo está en el versículo 4, que dice, cuando a Dios haga promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Acá para mí está la lección de la integridad, querido amigo. Es lo mismo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en San Mateo 5, 37, cuando Jesús dijo que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no, porque todo lo que es más que esto, del mal procede. Así que entonces es un llamado en estos versículos para cuidar con nuestra integridad, con nuestra honestidad, con lo que nosotros hablamos y prometemos. Bueno, la tercera lección que encuentro en este capítulo, cuarta lección, mejor diciendo, es la lección de la comunión, que está en el versículo 7, la última línea del versículo 7, cuando dice, pero tú teme a Dios, teme a Dios. Es la lección de la comunión con Dios. ¿Te acuerdas de San Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice que tenemos que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, también dijo, el fin de todo el discurso es, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo el hombre. Apocalipsis 14 también recalca, hay un llamado en Apocalipsis 14, versículo 7, cuando dice, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que acá nosotros tenemos, queridos amigos, un llamado para la comunión, para la búsqueda intensa de nuestro Señor Jesucristo y para que pongamos a Él como el primero de nuestra vida. Bueno, la quinta lección de este capítulo 5 es la lección de la avaricia o el cuidado con la avaricia, que está en el versículo 10.
dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Sabes que Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 10? Pablo mencionó que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y él dijo que cuando codiciamos el dinero, o las personas que codiciaron el dinero, se extraviaron de la fe, fueron atormentados con muchos dolores. Así que el dinero no es un problema, ¿verdad? El problema es amar el dinero y usar las personas muchas veces para tener el dinero. Acá entonces es una amonestación en contra la avaricia. Bueno, la sexta lección que encontramos acá está en el versículo 12 y es la lección del trabajo. Dice acá, dulce es el sueño del trabajador. La Biblia toda habla de la importancia del trabajo. El mismo mandamiento, por ejemplo, que nos ordena a descansar, que es el mandamiento del sábado, Éxodo capítulo 20, versículo 9, por ejemplo, 8, 9, también dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y Pablo también dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 10, Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que la Biblia presenta la importancia del trabajo, la importancia de dedicar nuestras vidas al trabajo. Claro, la Biblia habla de el equilibrio también, en todo, ¿verdad? Pero la Biblia habla muchas veces de la importancia del trabajo, de dedicarse, de hacer bien hecho, de hacer siempre lo mejor en todo lo que nosotros hacemos. Bueno, digamos, la penúltima lección que yo quiero recalcar en este momento para vos está en el versículo 15, que dice, desnudo salió del vientre de su madre, y así volverá y se irá tal como vino. Es lo mismo que dijo Job, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 21, cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, dijo Job. Así que quisiera recalcar esto. De esta vida no vamos a llevar nada, sino nuestro carácter. Por lo tanto, nuestro carácter hay que ser construido ahora con nuestras decisiones, con nuestras elecciones, con el tiempo que dedicamos para Dios todos los días, querido. ¿Cuánto tiempo tenés dedicado para Dios todos los días? El tiempo que tú dedicas para Dios es suficiente para desarrollar un carácter más semejante al carácter de Jesucristo? Vamos a pensar en esto. Bueno, y el último, esta es la lección de la realidad de la vida. Por lo tanto, yo escribí aquí la realidad de la vida. Y la última lección que yo quisiera mencionar para ti está en el versículo 20. Vamos a leer juntos entonces el versículo 20. Dice, porque así no se acuerda mucho de los días de su vida, pues Dios le llena de alegría el corazón. Dios es el autor de la verdadera alegría. Dios es el autor de la felicidad. Si estás en búsqueda de alegría, si estás en búsqueda de felicidad, si estás en búsqueda de algo que pueda llenar tu corazón de un vacío que tal vez estés sintiendo, Dios es el único que puede llenar tu corazón del vacío, de la incertidumbre, de la tristeza. Él nos trae alegría. Y el fruto del Espíritu, por ejemplo, es alegría. Es alegría. Él nos trae la verdadera alegría, querido amigo. Por lo tanto, vale la pena confiar en Dios, vale la pena entregar nuestra vida en las manos del Señor, vale la pena entregar todos nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras incertidumbres en la presencia del Señor día tras día. Vamos a tomar una decisión, separar un tiempo para Dios todos los días. El texto que hemos leído en el capítulo 3, hay tiempo para todo. Vamos a separar un tiempo para Dios, vamos a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, porque dice acá, tú teme a Dios, versículo 7. Y si tú temes a Dios, si tú adoras a Dios, si tú te consagras a Dios, si tú entregas tu vida a Dios, tú tendrás alegría, felicidad como nadie más puede tener. Así que yo quisiera orar por esto. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de adorarte, de servirte, de buscarte en espíritu y verdad.
En este momento entregamos todo lo que tenemos en tus manos, porque sabemos que tú eres bueno, grande, poderoso y puedes transformar nuestro corazón. Gracias, Señor Dios. Una vez más oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana también para ser reavivados por su palabra.